Hola, sean bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Giovanni. En este espacio escucharán un poco de economía, el cual el tema central es el crecimiento y desarrollo económico en México. Para empezar, podremos señalar que en la historia económica de México, después del movimiento de la independencia y hasta la Gran Depresión del sistema económico capitalista internacional, la economía del país advirtió un programa sustentado en lo esencial, en la exportación de productos primarios. Este proceso, identificado con frecuencia como un modelo de crecimiento hacia afuera, registró en México fuertes limitaciones para su operación y fue el antecedente de la industrialización por sustitución de importaciones, ISI. Con este periodo de la historia económica en México, después del movimiento de independencia, la recuperación de la economía se acompañó del intento de integrar al país para formar un mercado local. Al término del Porfiriato, en los años siguientes aumentó la concentración del ingreso y la riqueza, creció el proletariado y la pobreza de los campesinos siguió en ascenso, manifestándose en la mayor parte de la población la poca mejoría de las condiciones de vida. La crisis económica internacional en la década de 1930 marcaría una etapa de cambios fundamentales en la estrategia de la economía mexicana. Después del conflicto de la Revolución, varios indicadores permitieron pronosticar la conducción futura de la economía por la ruta de la actividad industrial. Por la relevancia de su significado, destacamos a manera de ejemplo dos de estos indicadores. 1. En la década de 1920 fue el importante desplazo de los factores de producción de trabajo y capital hacia los principales centros de producción del país. Y 2. Durante la década siguiente, la significativa inversión del gobierno cardenista en infraestructura, el suministro de insumos necesarios para respaldar la producción industrial y la creación de diversas instituciones que favorecieran el desarrollo del sector industrial en el territorio nacional. La Segunda Guerra Mundial ofreció a México la posibilidad de reorientar su estructura de producción. La actividad económica doméstica reunía varias condiciones para responder a esa oportunidad con mejores circunstancias, en donde estableció acuerdos diplomáticos con Estados Unidos, de forma de que el Estado mexicano se convirtió en su proveedor principal, abasteciéndolo para poder satisfacer sus necesidades de madera, metales, hidrocarburos y mano de obra barata para los campos de cultivos en Norteamérica. Todo esto permitió que se incrementara la economía mexicana, nacieron muchas empresas y otras vinieran a establecerse y a invertir en territorio mexicano. A todo esto se le llamó el milagro mexicano. La ISI en México fue un proceso en cuya organización de la producción local en el Estado ejerció una amplia intervención económica directa, como inversionista e indirecta por medio de su política económica. Con esta intervención, la fuerte presencia estatal garantizó una amplia estructura de protección y estimuló a la actividad industrial interna como una nueva propuesta para el crecimiento económico de nuestro país. La ISI en México tuvo su mejor desempeño hasta la década de 1960. A partir de entonces, este proceso enfrentó serias complicaciones que se hicieron más elocuentes en la década siguiente, cuando las modalidades adoptadas por la situación de importaciones patentizaron finalmente la débil integración del aparato de producción local y la pobre capacidad de exportación de la economía mexicana. En los últimos 60 años se han instrumentado tres estrategias económicas denominadas desarrollo estabilizador, aplicada a mediados de los años 40 hasta finales de los 60, desarrollo compartido, instrumentada de inicio de la década de los 70 hasta inicio de los 80, y el crecimiento hacia afuera, o llamado neoliberal, de 1983 a la fecha. Cada una de ellas se formuló de manera gradual y no necesariamente se aplicó en un inicio de forma articulada o integralmente planeada a efecto de dar respuesta a las necesidades económicas y sociales de la población en continuo crecimiento. Para empezar, veremos el primer modelo llamado desarrollo estabilizador. Esta estrategia estuvo como objetivo fundamental promover la industrialización del país. Significaba generar los empleos y la riqueza material requeridos para satisfacer la demanda de la población, que en la época de la instrumentación crecía anualmente a tasas a promedio del 3%.
La industrialización del país era el paso necesario para abordar la dependencia existente de la venta de los productos primarios, agropecuarios, mineros, extracción de petróleo crudo, etc., indispensable en la obtención de las divisas del país precisaba para su modernización, dado que el comportamiento de los precios mostraban una clara tendencia a la baja en los términos de intercambio con respecto a los bienes industriales, es decir, cada vez era necesario exportar mayor volumen de bienes para poder obtener la misma cantidad de divisas o importaciones industriales. Era una condición para la urbanización del país y proporcionar mayores y mejores servicios a la población como lo eran salud, educación, electrificación, agua potable, entre otros. Sin duda, el México rural obstaculizaba el aprovechamiento de los recursos productivos, frenaba el desarrollo del mercado interno y limitaba capacidad de generación de ahorro interno y de los recursos fiscales al encontrarse desligado de las corrientes comerciales, financieras y tributarias del país. A continuación, en el siguiente podcast, se describirá la forma en que cada una de ellas se definió y se ejecutó.